Por supuesto, antes de comenzar el video quiero dejar en claro que no tengo ninguna intencionalidad política al realizar este recorrido histórico por los mandatos presidenciales en Uruguay desde más o menos cuando nací. Yo nací en el año 1970, así que vamos a ir desde el presidente Jorge Pacheco Areco, que era el que estaba cuando yo nací, hasta la actualidad. Mi objetivo es simplemente informar y recordar a los diferentes mandatarios que han gobernado en Uruguay durante este periodo, resaltando tanto sus aciertos como sus errores. Es importante reconocer que cada presidente ha dejado un legado en el país, y este legado debe ser evaluado de manera objetiva y justa, sin importar la afiliación política o ideológica que tengan. Por eso espero que este video te resulte interesante y útil para conocer más sobre la historia de los presidentes que tuvo la República Oriental del Uruguay y que puedas reflexionar sobre los diferentes desafíos que enfrentaron estos líderes políticos en su intento de gobernar el país de la manera más eficiente que quizás pudieron, quisieron o intentaron. Eso queda a tu consideración. Así que bienvenidos a este video en el que vamos a repasar la historia de la presidencia en Uruguay desde 1971 hasta la actualidad, destacando tanto las obras más importantes como los errores más criticados de cada uno de los presidentes que gobernaron en este periodo. En Uruguay, la presidencia ha sido ocupada por diferentes líderes políticos de diferentes partidos a lo largo de los años. Algunos de ellos han dejado un gran legado en el país, mientras que otros han sido objeto de controversias. Desde Jorge Pacheco Areco hasta Luis Lacalle Pou, vamos a recorrer cada uno de los mandatos presidenciales haciendo hincapié en una obra destacada y un error cometido por cada presidente. Además, también vamos a señalar si su mandato fue constitucional o de facto. Así que acompáñanos en este recorrido histórico por la presidencia del Uruguay y descubrí cuáles fueron las decisiones más importantes y las más controvertidas que se tomaron en cada mandato presidencial. Comenzamos con el que fuera presidente Jorge Pacheco Areco entre 1967 y 1972. Fue un presidente constitucional que gobernó Uruguay durante un periodo difícil de la historia del país, marcado por la inestabilidad política y la violencia. Entre sus principales obras se destacan la creación del Banco de Previsión Social y la reforma educativa, mientras que uno de sus errores más criticados fue la represión violenta de las protestas estudiantiles. Llegamos a Juan María Bordaberry, quien fuera presidente constitucional entre 1972 y 1973. Fue un presidente de facto que llegó al poder tras un golpe de Estado. Durante su breve mandato intentó implementar una serie de reformas autoritarias como la disolución del Congreso y la intervención de los sindicatos. Su principal error fue haber apoyado el golpe de Estado y haber intentado imponer un régimen autoritario en el país. Aparicio Méndez fue presidente entre 1976 y 1981. También fue un presidente de facto que llegó al poder tras el golpe de Estado de 1973. Durante el periodo se intensificó la represión y la violencia contra los oponentes políticos y los derechos humanos fueron gravemente violados. Una de sus obras más criticadas fue haber autorizado la llamada Operación Morgan, que consistió en el secuestro y asesinato de 2 miembros del grupo guerrillero Tupamaro.
El teniente general Gregorio Álvarez en 1981 hasta 1985 continuó la dictadura militar en Uruguay tras la renuncia de Aparicio Méndez. Durante su mandato se mantuvo la represión y la violencia contra los oponentes políticos y los derechos humanos fueron gravemente violados. Una de sus obras más destacadas fue la creación del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que uno de sus errores más criticados fue haber continuado la represión durante su mandato. Llega el año 1985 y llega la democracia con Julio María Sanguinetti, que fue presidente del Uruguay en 2 mandatos. El primero fue de 1985 hasta 1990 y el segundo desde 1995 hasta el 2000. En el primer mandato, Sanguinetti lideró la transición del país de una dictadura militar a un gobierno democrático y estableció políticas económicas que ayudaron a estabilizar la economía uruguaya. Sin embargo, su gobierno también fue criticado por no hacer lo suficiente para abordar la creciente desigualdad social del país. Ya para el año 1990 llega Luis Alberto Lacalle Herrera, quien fuera nieto del que fuera presidente por allá por los años 50, Luis Alberto de Herrera, y el padre de Luis Alberto Lacalle Pou, el actual presidente de Uruguay. Estuvo, como digo, desde 1990 a 1995. También fue un presidente constitucional que impuso una serie de reformas económicas y sociales, como la privatización de las empresas estatales y la reforma de la seguridad social. Una de sus obras más destacadas fue la creación del Banco Central del Uruguay, mientras que uno de sus errores más criticados fue la implementación de políticas económicas neoliberales que generaron un aumento de la pobreza y el desempleo. Entre el año 1995 y el año 2000 estuvo el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, que implementó políticas que mejoraron la infraestructura del país y promovieron el crecimiento económico, lo que contribuyó a un aumento en el turismo y la inversión extranjera. Por otro lado, su gobierno también enfrentó críticas por su gestión de la educación y el aumento de la violencia en el país. En resumen, Sanguinetti lideró 2 mandatos presidenciales que fueron muy diferentes entre sí, cada uno con sus propios logros y desafíos. Durante el mandato de Jorge Valle en el año 2000 a 2005, un logro positivo destacado fue la implementación de políticas económicas que ayudaron a estabilizar la economía uruguaya después de la tremenda crisis financiera del año 2002. El gobierno de Valle tomó medidas como la reducción del déficit fiscal, la reducción de la deuda externa y la implementación de reformas estructurales para fortalecer la economía. Sin embargo, un error cometido durante su gobierno fue la decisión de enviar tropas a Irak en apoyo a la invasión liderada por Estados Unidos. Esta decisión generó controversia en el país y la región, y muchos uruguayos se opusieron a la participación de Uruguay en la guerra. La decisión de Valle de enviar tropas también se considera en retrospectiva
como un error de la política exterior debido a la falta de una justificación clara para la participación del país en la guerra. Y llega el año 2005 con la primera presidencia de un presidente que no sea de los partidos tradicionales, ya sea blanco o colorado, ya que el Frente Amplio logra por primera vez la presidencia con el doctor Tabaré Vázquez desde el año 2005 al 2010. Un logro positivo destacado fue la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud, SNIS, que buscó mejorar el acceso a la atención médica y reducir las desigualdades en la salud en todo el país. El SNIS estableció una red de servicios de atención médica que cubría toda la población, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación geográfica. Sin embargo, un error cometido durante el gobierno fue la falta de respuesta efectiva a la creciente delincuencia en el país. A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad pública, la tasa de delitos violentos, incluyendo robos y homicidios, aumentó durante su mandato. Además, el asesinato de una joven por un delincuente en pleno centro de Montevideo generó una gran indignación en la opinión pública, lo que llevó a críticas hacia el gobierno por su gestión de la seguridad pública. Durante la presidencia de José Mujica, durante el año 2010 hasta el año 2015, un logro positivo destacado fue la aprobación de una ley histórica que legalizó el uso recreativo y medicinal de la marihuana. Esta medida innovadora y polémica, que no se había implementado en ningún otro país del mundo, buscaba despenalizar el consumo de drogas y reducir la violencia asociada al narcotráfico. Sin embargo, un aspecto negativo de su gobierno fue la falta de respuesta efectiva a los problemas de seguridad pública y violencia en el país. A pesar de los esfuerzos para mejorar la seguridad, la tasa de delitos violentos, incluyendo robos y homicidios, siguió siendo alta durante su mandato, lo que generó críticas hacia su gobierno. Además, su negativa a apoyar la iniciativa del gobierno de Brasil de construir una planta de celulosa cerca de la frontera entre ambos países generó tensiones en la región y afectó las relaciones bilaterales con Brasil. Y llega la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, alternando por 3 veces el Frente Amplio en el poder. Esto es del año 2015 al 2020. Un aspecto positivo fue la aprobación de la ley que estableció la igualdad de derechos para las personas LGBT. La ley otorgó a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y beneficios que las parejas heterosexuales, incluyendo el matrimonio y la adopción de niños. Sin embargo, un aspecto negativo fue la falta de respuesta efectiva a los problemas económicos del país, a pesar de los esfuerzos por implementar políticas para mejorar la economía. La tasa de crecimiento económico siguió siendo baja y el país experimentó un aumento en la inflación y en el desempleo. Además, la gestión del gobierno de la empresa estatal ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, generó críticas por su falta de transparencia y su mala gestión financiera, lo que llevó a una importante crisis económica en el sector energético.
y vuelve el Partido Nacional a la presidencia después de varios años, ya que el último había sido su propio padre, el presidente Luis Lacalle Pou, que está en la presidencia desde el año 2020 hasta la actualidad. Un aspecto positivo ha sido su respuesta rápida y efectiva ante la pandemia del COVID-19. El gobierno implementó medidas tempranas de distanciamiento social y restricciones a la circulación, lo que ayudó a controlar la propagación del virus. Además, la implementación del Plan Nacional de Vacunación ha sido exitosa, con una alta tasa de vacunación en comparación con otros países de la región. Sin embargo, un aspecto negativo ha sido la gestión de los conflictos sociales. El gobierno ha enfrentado críticas por su respuesta a las protestas sociales, incluyendo la de los trabajadores del sector de la salud y la de los pueblos indígenas. Además, la propuesta de reforma de la seguridad social ha generado descontento en la población y ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y de diversos sectores sociales. También su proyecto de ley de medios de comunicación ha sido criticado por algunos sectores como una posible amenaza a la libertad de prensa. Y eso es hasta ahora lo que tenemos. En conclusión, espero que este video haya sido informativo y les haya permitido conocer mejor a los presidentes de Uruguay desde 1970 hasta la actualidad, destacando tanto sus logros positivos como sus errores negativos. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros, por lo que les agradecería si comparten el video con sus amigos y familiares, y si aún no están suscritos, los invito a hacerlo para que puedan recibir más contenido interesante como este. Gracias por su tiempo y por acompañarnos en este recorrido por la historia presidencial de la República Oriental del Uruguay. Y será hasta un próximo video, mis amigos.